una región específica del cromosoma 7, específicamente es en la región 7q11.23. En la mayoría de los casos son esporádicos, es decir, son mutaciones de novo, pero tienen un patrón de autosomía dominante. Sabemos que la prevalencia estimada es de un niño en cada 7.500 recién nacidos, es decir, un niño puede llegar a tener síndrome de Williams dentro de 7.500 recién nacidos. La próxima. Este es un cromosoma, esta es una imagen que la primera se ve el cromosoma 7 normal y en las otras se ve cómo ese cromosoma 7 queda producto de que se le saque esa porción, que queda en la deleción específicamente. Pero si vemos, parece que es un pedacito re chiquitito, pero si lo abrimos, la próxima, vemos que implica un montón de genes, es decir, en realidad es de 26 a 28 genes y el único gen descubierto específicamente es el gen de la elastina, que es el gen que está en el medio, que es el gen ELN. ¿Por qué específicamente? Porque hay una relación genotipo-fenotipo, es decir, este gen que codifica por una proteína que es la elastina, justamente lo que hace es un componente fundamental de las fibras elásticas de todos los tejidos conectivos que tenemos en nuestro cuerpo. Este gen es el que explica muchas de las características de nuestros niños con síndrome de Williams, es decir, explica las cardiopatías, las alteraciones cardiovasculares, explica las alteraciones faciales, explica la voz ronca que tienen, también explica las alteraciones en la vejiga, los divertículos, ¿sí? Pero no solamente este gen explica las otras características que tienen, por ejemplo, la hipercalcemia, por ejemplo, la personalidad, por ejemplo, el retraso madurativo que tienen. Con estas características y otras más, están implicados otros genes, ¿sí? Que hay muchas veces, no sabemos cuál es la función específica de esos genes, pero se están estudiando y siempre se siguen estudiando. Es más, hay alguna relación con algunos genes con el metabolismo del calcio, otros con la baja talla, pero siempre siguen en estudio, ¿sí? La próxima, por favor. Cuando nosotros hablamos cuando nos llega a la consulta un niño con síndrome de Williams, primero tenemos que hacer una consulta integral y buscando y conociendo la historia natural de la enfermedad, porque de esta forma vamos a poder hacer prevención de las complicaciones y educar a la familia, ¿sí? Este paciente va a tener un montón de especialistas, ¿sí? Es posible que me haya olvidado alguno, porque la verdad es que siempre van apareciendo más especialistas y más cosas que hay que buscar en estos niños, ¿sí? Pero tiene que estar encabezado con el pediatra, porque si no, los padres se terminan mareando. Imagínense todos estos especialistas, ¿sí? No sabes cuándo consultar, qué tengo que buscar. La base está en el pediatra y después seguirlo con el clínico. La próxima. Como yo soy endocrinóloga, vamos a encarar las alteraciones endocrinológicas justamente. Vamos a hablar de alteraciones fosfocálticas porque estos niños se asocian a hipercalcemia. Vamos a hablar del crecimiento porque son niños que son más bajos correspondiente a la población general. Por las evaluaciones tiroides porque se asocian a hipotiroidismo. La evaluación puberal, porque son niños que tienen pubertades adelantadas. Y por último, las alteraciones metabólicas, porque en la adultez se asocia a diabetes tipo 2. La próxima. Bueno, todos sabemos que estos niños tienen una alteración del calcio, ¿sí? Tiene aumentado el calcio, pero vamos a definirlo primero. Sabemos que el calcio, la hipercalcemia, es la concentración de calcio plasmático total por encima de 10,5 miligramos por ciento, ¿sí? La hipercalcemia en estos niños tiene una curva bimodal, es decir, hay un aumento del calcio en la niñez, después desciende y otra vez en el adulto vuelve a tener estas características. Generalmente en la niñez la afectación es más severa, pero resuelve, ¿sí? Aunque hay niños que nunca en su vida tuvieron problemas fosfocálcicos o al contrario, que tienen hipercalcemia pero que es asintomática, es decir, no da ningún tipo de síntoma. Sí sabemos que el síndrome de Williams produce una hipercalcemia, es decir, un aumento de calcio en sangre que lleva aparejado una eliminación aumentada de calcio por la orina que se llama hipercalciuria, y esto lo que hace es producir nefrocalcinosis, es decir, cálculos renales. Por eso es que ahí pasamos a la consulta con el nefrólogo. La próxima, por favor. Esta es una imagen en donde explico fácil cómo es el metabolismo del calcio. Nosotros tenemos en el calcio la homeostasis, quiere decir el equilibrio del calcio, ¿sí? La hormona fundamental que regula el calcio es la paratormona, que las iniciales son PTH. Esta es una hormona secretada por las glándulas paratiroides, que son unas pequeñas glandulitas que están como pegadas en la glándula tiroides, que lo que hacen es censar el nivel del calcio. Por ejemplo, cuando el calcio está bajo, van a ser censados y va a aumentar la producción y liberación de PTH. Esa hormona lo que va a hacer es actuar en 3 órganos fundamentales que regulan el calcio, como son el intestino,
el riñón y el hueso. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, aumenta el calcio, lo sensan y liberan la secreción de PTH. Perdón, disminuye el calcio y liberan la secreción de PTH. Eso lo que va a hacer a nivel del hueso es sacarle calcio del hueso y mandarlo a la sangre. En el intestino va a aumentar la absorción y en el riñón va a aumentar la reabsorción de ese respecto al calcio. ¡Wow! Vamos, no se me duerman. Acá habíamos dicho que se disminuía el calcio en sangre, era sensado por la glándula que aumentaba la secreción y la liberación de calcio que actuaba sobre esas tres órganos fundamentales compensando el equilibrio, es decir, aumentando el calcio en sangre. Lo mismo pasa cuando el calcio está aumentado, ¿sí? Pero en el síndrome de Williams el mecanismo específico por el cual producen la hipercalcemia no se conoce, ¿sí? Siempre hay genes candidatos, que es más, hay algunos trabajos que postulan que hay unos niños con síndrome de Williams que tienen una sobreexpresión de receptores a nivel del intestino o del riñón, aumentando la reabsorción, ¿sí? Pero nada está confirmado y siempre necesitan más estudios y avanzando, la ciencia avanza constantemente, ¿sí? Pero la próxima. Otro mecanismo implicado en la regulación es la vitamina D. Nosotros obtenemos la vitamina D en el cuerpo por dos vías. Una es la vía exógena, es decir, por medio de los alimentos, ya sea por complejos vitamínicos o por los alimentos en sí, o por la conversión endógena, es decir, el sol actúa sobre sustancias que están en la piel para producir endógenamente vitamina D. No importa de qué vía viene, es que esta vitamina D va a aumentar en la sangre, va a llegar al hígado y por medio de una conversión enzimática va a producir 25-hidroxivitamina D, que a su vez va a ir al riñón, que por medio de otra conversión enzimática va a producir el metabolito activo, que es 1,25-hidroxivitamina D, que va a actuar sobre el intestino y el hueso, haciendo lo mismo que la PTH. ¿Por qué esto es importante? Porque a estos niños les recomendamos que no tengan complejos vitamínicos ricos en vitamina D, porque aumentaría más la producción de calcio. A su vez que sugerimos siempre que tengan protectores solares para evitar la producción endógena de vitamina D. La próxima. Bueno, los síntomas de la hipercalcemia van a ir desde vómitos, anorexia, constipación, hiperreflexia, es decir, analizamos el reflejo del tono muscular en los reflejos y vemos que están reaumentados, o que tienen irritabilidad, o que tienen calambres musculares, o que tienen nefrocalcinosis, que habíamos dicho que eran los cálculos renales. Y si hacemos un electrocardiograma, vamos a ver que estos niños, cuando tienen hipercalcemia, un sector del electrocardiograma que se llama QT corregido va a estar acortado, ¿sí? La próxima. ¿Qué evaluamos en estos niños? Cuando tenemos el diagnóstico de Williams, primero tenemos que hacer una evaluación fosfocálcica completa. ¿Qué pedimos? Calcio, fósforo, magnesio, PTH, 25-hidroxivitamina D y FAL. También pedimos una función renal, porque necesitamos saber cómo funciona ese riñón. También en orina buscamos la eliminación de calcio por orina, ya sea en 24 horas o en orina aislada, y de esa forma podemos ver si este riñón está eliminando calcio a un nivel normal o está aumentado. Y también, obviamente, la ecografía renal para ver las características y si no tienen algún cálculo que esté obstruyendo. La próxima. ¿Cómo hacemos el manejo de estos niños? Bueno, primero, no exceder la ingesta de calcio hasta la recomendada por el grupo etario, es decir, más no lo necesita. Otra cosa es evitar los complejos multivitamínicos ricos en vitamina D. Otra es asegurar una adecuada hidratación. Los niños que están deshidratados aumentan el calcio, entonces tenemos que mantenerlos siempre bien hidratados. Otra de las características es utilizar protectores solares para evitar la conversión de vitamina D. Y los otros dos tratamientos en realidad difícilmente lleguemos, es decir, generalmente con todas estas primeras medidas resuelven su hipercalcemia porque es leve y transitoria, pero hay algunos que vuelven a aparecer o que necesitan pasar a otro tipo de tratamientos, como por ejemplo el corticoide bioral, que su función va a ser inhibir la absorción del calcio en el intestino, o pasar aún más, otro escalón más, es que son los bifosfonatos, que son unas sustancias que van a actuar, se administran por vía endovenosa, y lo que hacen es actuar sobre el hueso, evitando y regularizando el nivel de calcio en la sangre. La próxima. Hay muchos seguimientos, están las guías americanas, las guías de España, hay muchos. Generalmente son todas muy similares, varían en algunas cosas. Yo me guié con las guías de la Academia Americana de Pediatría, que fueron publicadas en el 2001, que sugieren que hay que medir calcio en sangre y calcio en orina. Para el recién nacido, en realidad al diagnóstico de la patología hay que hacer un análisis
Y si el análisis es normal, lo podemos pasar al año. Y después sugieren que, según el grupo etario, la orina se tiene que hacer cada 2 años y el calcio primero cada 2 y después cada 4. En realidad, en todo paciente que está asintomático, ¿sí? Porque el paciente que tiene síntomas, yo no voy a esperar el control a los 4 años, saco el laboratorio en el momento. La próxima. Ahora vamos a hablar del crecimiento de estos niños. Sabemos que el síndrome se asocia a baja talla producto de un déficit de crecimiento prenatal, un retraso del crecimiento durante la infancia y una pubertad precoz, ¿sí? Para explicar un poco el patrón de crecimiento de estos niños, primero voy a explicarle según estas gráficas. La próxima. El primer gráfico evalúa el crecimiento de niños, o sea, las dos son de niños de población general, en donde vemos cómo el crecimiento de los niños y de las niñas y las velocidades de crecimiento. La próxima. El primer sector es la primera fase de crecimiento, en donde comprende desde la mitad del embarazo y abarca hasta los 3 años. Este periodo de crecimiento es máximo, es más, si nosotros vemos la otra gráfica, empieza bien alto porque la velocidad de crecimiento es muy abundante, es muy acelerada. Después de la próxima, el segundo factor, la segunda fase de crecimiento es en la infancia, en donde el crecimiento es lineal, constante, pero la velocidad empieza a desacelerar. Si nosotros vemos la gráfica, empieza a caer. Y nuevamente empieza a ascender la próxima durante la pubertad. Y ahí vamos a ver que hay una diferencia entre la altura de los niños y de las niñas, ¿sí? Las mujeres generalmente son más bajitas, producto de que tienen un inicio de pubertad anterior y el pico máximo de crecimiento es menor. Es decir, los niños son más altos que las niñas, producto de que tienen más años de crecimiento prepuberal y que el pico máximo de crecimiento es mayor, ¿sí? Ahora, en los niños con síndrome de Williams, la primera fase de crecimiento está alterada, ¿sí? Generalmente son niños que nacen o de término o hasta incluso post-término, pero tienen un bajo peso de nacimiento, es decir, tienen un retraso de crecimiento intrauterino. Estos niños cuando salen, ¿sí? Cuando empiezan la primera etapa de crecimiento, no logran compensar el crecimiento postnatal. ¿Por qué? Pues tienen alteraciones en la alimentación, tienen muchos cólicos, tienen muchos vómitos y todo eso afecta el crecimiento en la primera fase. Luego, en la segunda fase, estos chicos tienen un pobre crecimiento tanto en peso y el crecimiento lineal es en realidad el 75% de los niños de población general. Y por último, estos niños se asocian a pubertades adelantadas, ¿sí? Y a su vez, el pico máximo de crecimiento está enlentecido e incluso a veces no tienen el pico puberal de crecimiento, ¿sí? Todas estas cosas explican por qué estos niños son generalmente de 10 a 15 centímetros más bajos que su talla objetivo genético. Es decir, según la talla que papá y mamá nos dieron genéticamente, estos niños son siempre más bajos, entre 10 y 15 centímetros, ¿sí? Es por eso, la próxima, que estos niños necesitan tablas de crecimiento acorde a su síndrome, ¿sí? No podemos usarlas de crecimiento de cualquier otro niño. Necesitamos las tablas para síndrome de Williams y hay una comparación. Este es el de niñas, peso y talla, ¿sí? Y van a ver que el color rosa es de los niños con síndrome de Williams y el gris es de la población general. Es decir, por eso no podemos usar las tablas en las otras tablas. Tenemos que usar estas tablas para estos niños. La próxima es la de los niños. La próxima. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el hipotiroidismo. En realidad se produce cuando hay una disminución de la actividad biológica de las hormonas tiroides a nivel tisular, es decir, a nivel de los tejidos. Lo que hacen es producto de una deficiencia en la acción o una resistencia en la acción de estas hormonas en los tejidos, ¿sí? La próxima. Es más, el síndrome, nosotros sabemos que hay una alteración en la función de la glándula como de la morfología. Por eso tenemos que buscar esta patología en estos niños. La próxima. Como síntomas podemos tener bocio, que es el agrandamiento. La glándula se encuentra en el cuello, puede estar agrandada y la podemos palpar. Otro de los síntomas que pueden tener retraso del crecimiento, retraso en la maduración ósea, retraso en la pubertad y que pueden tener fatiga, anorexia, bradicardia, es decir, frecuencia cardíaca disminuida. También pueden tener constipación, intolerancia al frío, hipotermia y hasta piel pálida y seca, ¿sí? La próxima. ¿Qué pedimos? Pedimos una evaluación tiroidea que es TSH, T4 libre y anticuerpos contra la glándula tiroide. Generalmente estos niños no tienen anticuerpos positivos, pero no estaría mal en una evaluación inicial pedirlos y después seguirlos solamente con TSH y T4 libre.
y obviamente la ecografía tiroidea, porque de esa forma vamos a ver si está ubicada en el lugar correspondiente, si está más grande, si está más chica o cuál es la característica de la microarquitectura de esa glándula. La próxima. Como seguimiento, ellos recomiendan que para los recién nacidos manejarlo con el screening neonatal que se le hace a todos los niños y seguirlos con hasta los 5 años, cada 2 años y el resto de la edad cada 4. Obviamente, como ya decíamos con el cáncer, siempre y cuando el paciente esté sin síntomas, porque si no, hago el laboratorio en el momento. La próxima. Bueno, con respecto a la pubertad, es el periodo en el cual ocurren cambios morfológicos y fisiológicos asociados a la transición de la gónada infantil hacia la adulta. Es decir, la gónada es el testículo y el ovario, que va a cambiar desde la infancia hacia la adultez. En este periodo se culmina el crecimiento final longitudinal y también se logra la adquisición de la función reproductiva madura, ¿sí? La próxima. Una cosa a destacar es que la menarca, que es la primera menstruación, en las niñas con síndrome de Turner en general es adelantada. Es decir, las niñas con síndrome de Williams, perdón, creo que dije Turner, sí, bueno, era como se me escapó. El síndrome de Williams en realidad tienen un promedio de edad entre 11,5 y las niñas de población general 12,9. Es decir, es esperable que estas niñas adelanten sus menarcas, sus primeras menstruaciones, ¿sí? La próxima. Para hablar de pubertad tenemos que saber primero qué es lo normal, para saber cuándo es patológico. Nosotros sabemos que la pubertad en las niñas es normal que aparezca entre los 8 y los 13 años. Y el primer síntoma es el botón mamario. Con respecto a los nenes, es normal que inicien su pubertad entre los 9 y los 14 años. Y el primer síntoma es el agrandamiento del volumen testicular. Nosotros evaluamos el crecimiento puberal por medio de estadios que se llaman estadios de Tanner. Son 5 parámetros. El primero es prepuberal, son nenes. Y después va avanzando hasta llegar al quinto, que es las características, los caracteres sexuales secundarios completos como si fuera del adulto, ¿sí? Obviamente va a tener una progresión característica hasta llegar a la culminación. Ahora que sabemos lo normal, vamos a poder definir cuándo es precoz. La próxima. En las niñas hablamos de una pubertad precoz cuando el botón mamario aparece antes de los 8 años y en los niños hablamos que es pubertad precoz cuando el volumen testicular aumenta a un volumen mayor de 4 y ahí hablamos de una pubertad precoz en el varón. La próxima. Obviamente que cuando nosotros sospechamos que un chico tiene una pubertad precoz, nos basamos con la clínica y con exámenes complementarios. Vamos a utilizar estudios de sangre, ecográficos y placas radiográficas. En el laboratorio vamos a ver que si el eje hormonal se empezó a activar y para eso vamos a pedir LH, FSH y estradiol. La hormona más importante que determina el inicio puberal es la hormona LH, cuyo valor normal prepuberal es menor a 0,1, ¿sí? También pedimos ecografías de útero, ¿sí? Para ver cuál es la medida del útero y cuáles son los volúmenes del ovario. Hablamos que un útero empieza a agrandar y hablamos que empieza con un estímulo puberal cuando la medida es mayor a 34 milímetros y los volúmenes ováricos mayor a 2 es que ya está iniciando pubertad. Y la placa de edad ósea la pedimos en realidad para ver si nuestra edad cronológica es acorde a la edad ósea. Es decir, si yo tengo un aumento del estímulo, ya sea de estrógenos o de testosterona, avanzado, adelantado, me va a adelantar mi edad ósea. Es decir, si yo saco una placa, esa mano va a tener una edad mayor correspondiente a la cronológica. En base a la clínica y a los estudios de laboratorio y a los métodos de imágenes, vamos a definir si este paciente necesita inhibir esa pubertad o no. La próxima. Bueno, el criterio para inhibir a esto es evitar la pérdida de talla adulta final, porque es el momento en que yo más crezco. Si lo hago antes, va a quedar más bajo de lo habitual. Y otra es el criterio psicosocial, es ver si estos niños se encuentran psicológicamente preparados para tener su menarca, es decir, su primera menstruación, a una edad acorde o que se estén preparados psicológicamente. Para esto, la próxima, tenemos como tratamiento un análogo que es de LHRH, que son de depósitos, son medicaciones intramusculares que según la dosis puede ser o cada 28 días o cada 84 días. Y lo que hace es
de sensibilizar el eje, es decir, empezamos a estimular tanto ese receptor que empieza a disminuir y se empieza a dormir todo el eje que estuvo activo. De esa forma vamos a obtener que va a empezar a disminuir el aumento mamario, va a disminuir el tamaño uterino y en realidad ese tratamiento mínimo va a ser 2 años, es decir, ¿cuándo lo suspendemos? Cuando veamos la edad ósea del niño. Cuando la edad ósea de la mano está entre los 11 y 12 años de las nenas y de los 12 y los 13 en los varones, es el momento de suspender esa inhibición, porque como cualquier otra persona, todos estos niños necesitan su pubertad, porque es parte del crecimiento normal. La próxima. Y por último, sabemos que la diabetes tipo 2 también se asocia a este síndrome, ¿sí? Es un trastorno metabólico caracterizado por la hiperglucemia, es decir, el aumento de la glucosa en sangre, en donde se combina una resistencia a la acción de la insulina sumado a una secreción compensadora inadecuada. Y podemos definir el diagnóstico de diabetes según la Academia Americana de Diabetes, justamente cuando las glucemias en ayuno son mayores a 126 miligramos de decilitro, cuando las glucemias en cualquier momento del día con un paciente sintomático tiene glucemias mayores a 200 miligramos de decilitro. ¿Qué decimos un paciente sintomático? Un paciente que toma mucha agua, que está haciendo mucha pis, que está comiendo mucho y que a pesar de todo eso está bajando de peso, ¿sí? Eso es unos síntomas relacionados al inicio de diabetes. Y por último, cuando un paciente tiene glucemias mayores a 200 miligramos de decilitro luego de una prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? La próxima. El síndrome de Williams se asocia con la edad alteraciones metabólicas como obesidad, síndrome metabólico y diabetes. Por eso es que en esta población, como en cualquier otra población, tenemos que fomentar los hábitos saludables, ¿sí? Es aumentar una dieta rica en frutas y verduras y necesitamos que sea variada. Y obviamente tenemos que estimular la actividad física. Hay que evitar el sedentarismo. Por lo menos tienen que tener 30 minutos de actividad física moderada todos los días de la vida, ¿sí? Y para finalizar, remarcar la importancia del equipo multidisciplinario, es decir, solos no podemos. Para hacer una evaluación integral de cada paciente necesitamos de muchos profesionales, tanto familia, escuela, alumnos, ¿sí? Todos ayudando a que podamos evaluar correspondientemente a este niño. La próxima. Muchas gracias.